Hay un comportamiento, hay un comportamiento ah, que a mí me llama la atención. Yo he sido víctima de eso. Antes ya no lo hago, jamás. Y es que cuando viene un huracán o una tormenta tropical, pero un huracán, cuando amenaza la estabilidad del entorno donde tú vives, la gente suele tener un comportamiento preppers. ¿Y qué es un comportamiento prepper? Un comportamiento de búnker. Hay una serie en National Geographic Channel que se llama Preppers. Son unos tipos, unas familias, unas personas que se preparan por si viene una guerra nuclear, por si viene un holocausto, por si viene una invasión, y empiezan a acumular cosas. En el caso de nosotros los dominicanos, no sé si otros países de América Latina, pero en el caso de los dominicanos, lo que solemos hacer es que cuando anuncian un huracán, un ciclón, algo que paralice las actividades, el dominicano o los dominicanos solemos coger para los supermercados y comprar de todo. Ayer yo hablaba de eso y decía, ¿a qué se debe ese comportamiento? Bueno, ayer me puse a buscar a qué se debe el hecho de que cuando se anuncia un ciclón o un huracán, las personas corren para el supermercado. Y ahora digo corren porque ya yo no hago eso. No lo hago. ¿Por qué? Porque mi país, República Dominicana, no tiene desabastecimiento y nunca lo ha tenido en los últimos quizá 30 años. No tenemos desabastecimiento. Y tenemos una casi autosuficiencia alimentaria. O sea, con lo que nosotros sembramos aquí, nosotros no necesitamos importaciones quizá por 30 días. Ahora, esa comida chatarra ultraprocesada que viene de fuera, bueno, ya es otra cosa. Pero para comer, por ejemplo, huevos y plátano, y hacer pan, y producir leche, y arroz, y pollo, nosotros no necesitamos a nadie. Yo estoy hablando por un periodo de tiempo corto. Por un periodo de tiempo corto, República Dominicana, el líder en Centroamérica en producción de huevo, en producción de pollo, en producción de cerdo. O sea, tenemos una infraestructura instalada, pero no producimos los insumos. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando anuncian un fenómeno como esto, sale la gente para los supermercados y llena un carrito de comida. 10, 15 mil pesos en comida basura. Y se lo lleva para la casa pensando que va a venir un apocalipsis. Y empiezan a meterse toda esa comida sin necesidad, sobre todo cuando se suspenden las clases y el trabajo. Esos son los dos factores que, boom, combinado con un pronóstico de crisis climático, suspendieron la clase y suspendieron el trabajo, la gente se va y se refugia en su casa con una actitud de prepper y empieza a comer como loco, a comer, a ver televisión, a dormir, a tener sexo. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo estaba buscando aquí este comportamiento y encontré lo siguiente. Dice aquí, ¿por qué nos da hambre cuando llueve o hace mucho frío? El clima es un factor de desarrollo. Los países del norte se desarrollan más que los países del sur porque los que viven en el frío están obligados a calcular y administrar los recursos. Porque en el frío no se puede producir riqueza, en el frío extremo. Los que viven en el sur no tienen que calcular ni administrar recursos porque viven de lo que se llama fisiocracia, de lo que la tierra produce espontáneamente. Es una economía de subsistencia. Tú vas pasando por una mata, ves un mango, lo arrancas y te lo comes y sigue para adelante. Y donde el clima es estable, pues entonces siempre la naturaleza por estación va a proveer. Pero en el clima frío tú tienes que ser creativo, tienes que calcular y tienes que administrar lo que se llama que la escasez, que es el principio inicial de la economía, el principio de escasez. Entonces, dice aquí, ¿por qué nos da hambre cuando llueve o hace frío? Ok, ¿qué dicen los expertos?
Los expertos identifican dos tipos de hambre: el hambre física y el hambre emocional. Y vamos a verlo más adelante. Cuando desciende la temperatura, empieza a llover, en el caso de nosotros no es ahí, sino cuando hay un anuncio de huracán, de ciclón, y cuando se suspenden las actividades, la persona experimenta una sensación de vacío en el estómago, aunque se haya alimentado recientemente. Eso tiene una explicación científica y se llama termogénesis. Dice aquí: la termogénesis es el proceso mediante el cual el cuerpo produce calor. El cuerpo produce calor, ya sea para evitar que el ambiente exterior dañe la salud o para liberar energía cuando se realiza alguna actividad física mediante el sudor. Entonces se produce la sensación de hambre ante ambientes con temperaturas bajas porque el cuerpo comienza a perder grasa por la generación del calor, a la par de que el frío aumenta la producción de la hormona de melatonina, que es la encargada de disminuir la temperatura del cuerpo. Si disminuye la temperatura del cuerpo, entonces automáticamente se empieza a perder grasa para termorregularse, y por eso la tendencia a comer de más. Interesante esto, ¿eh? El cuerpo provoca un aumento de la necesidad del consumo de alimentos ricos en calorías como el azúcar, los chocolates, la mantequilla o el pan, ya que el organismo necesita calorías para subir la energía y reponer las reservas. No obstante, algunos estudios de nutrición advierten que también se podría deber al estrés y a las emociones que trae consigo el cambio drástico de clima. Preocupaciones tales como presiones psicológicas como incertidumbre, tristeza, depresión, ansiedad, aburrimiento, ira, miedo. Comer en exceso durante momentos donde la temperatura es baja también se puede deber a un proceso psicológico, ya que el estrés no es una emoción agradable, y para muchos consumir alimentos generalmente elevados en azúcar o carbohidratos genera una sensación de confort, de seguridad, por lo que la comida se vuelve un mecanismo de afrontamiento de la situación de depresión por la ausencia de luz o la baja de temperatura. Entonces, a la forma de comer por estrés o por baja de temperatura o ausencia de luz se le llama hambre emocional, y a la necesidad de comer porque has agotado la reserva de nutrientes se le llama hambre física. Entonces, para diferenciar el hambre física de el hambre emocional, hay una serie de señales que el cuerpo te da. Por ejemplo, miren qué interesante esto, dicen los expertos que el hambre física genera sonidos estomacales. Cuando tú dices, tengo un hambre que se me están moviendo las tripas. Cuando el organismo, cuando el estómago se mueve por dentro, dicen estos expertos que esa es una señal de hambre física. Sonidos estomacales, baja energía y dificultad de concentración. Entonces, el hambre física no genera sentimientos de culpa, a menos que hay gente que se da unas harturas, que ustedes saben, unas harturas mórbidas. El hambre emocional se presenta de manera espontánea y urgente, se acompaña de emociones intensas como ansiedad por comer y estrés, y se dificulta parar aunque la persona esté satisfecha. Entonces, ¿qué recomiendan los expertos? Por último, para bregar con el hambre emocional. El hambre emocional se resuelve comiendo comida de alta capacidad saciante y densidad nutricional. Por ejemplo, cuando nosotros le llamamos a eso, cuando comemos algo que no podemos seguir comiendo, por ejemplo la sardina. Tú te comes una sardina, te comes 2 sardinas, no te puedes comer más de 2, porque te agitas. Eso de agitarse se le llama capacidad saciante de los alimentos. Hay otros alimentos, por ejemplo, que tú no puedes comer aunque tú quieras. ¿Cuál pongo? Que llega un punto en que tú dices, no puedo más, no puedo comer más. El salmón. El salmón, el tipo de grasa que tiene el salmón es saciante. Llega un punto que aunque tú lo tengas ahí, tú dices, no, yo no quiero más.
Y no es que te ha metido 2 o 3 libras, no, es que tiene una alta densidad nutricional de grasa y eso te agita, te dice, espérate. Hay otros alimentos que producen esa sensación de satisfacción, de llenura que te impiden comer. Y entonces los expertos dicen que ese tipo de alimento es el que se recomienda para el hambre emocional, el hambre provocada por la ausencia de luz o el cese de las actividades cotidianas. Otras 2 comidas o alimentos que se recomiendan para enfrentar el hambre emocional son las bebidas calientes, o sea, los tés, el café, ese tipo de cosas, y los caldos, las sopas. En caso de los dominicanos, somos enfermos con el sancocho. Yo hoy me comí un sancocho, o sea, pero le quité todas las cosas de víveres y todas esas cosas, lo esencial, y me comí el caldo, ¿no? Con las carnes, eso, mi comida. Eso es, en lo dominicano, cuando está lloviendo, es una excusa perfecta para un sancocho. Entonces, los alimentos saciantes, como los pescados, por ejemplo, y los alimentos calientes, por el tema de subir la temperatura cuando baja por el clima, es lo que los expertos recomiendan aquí. Hice una mezcla de diferentes textos que revisé durante el día. Entonces, obviamente, lo más importante de este video es darles la información para que ustedes entiendan a qué se debe nuestro comportamiento de preppers, nuestro comportamiento de ir al supermercado y comprar cosas que no necesitamos. Cuando en el interior, si razonamos eso, empezamos a devolver cosas. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos tomando una decisión racional. A veces lo que queremos es una excusa para disfrutar de 1 o 2 días libres, producto de una amenaza ciclónica que se desvió. Y si tú eres racional entendiendo que no necesitas nada, pero que lo estás viendo como un party dentro de tu casa, entonces te felicito. Compra lo que tú quieras y disfruta lo que tú quieras. Si no es así, ya tú sabes que ese tipo de hambre se llama hambre emocional, no es un hambre física y se produce cuando hay una ausencia de sol, cuando se suspenden tus actividades normales que te sacan de tu rutina y cuando hay una baja de la temperatura. Esas son las causas fundamentales del hambre emocional que te lleva a llenar el carrito de comida en el supermercado cada vez que anuncian un ciclón o un huracán. Cambio y fuera.